Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Para los que son nuevos, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí y espero que disfruten del contenido que les traigo hoy. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que, digamos que me tiene súper intrigada. ¿Alguna vez se han preguntado qué secretos guardan las celebridades, esos detalles que se mantienen ocultos durante años y que, de repente, salen a la luz, dejándonos con la boca abierta? Pues bien, hoy vamos a hablar de eso y específicamente de un secreto que Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana de televisión, reveló después de años de silencio. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Prepárense porque la historia es sorprendente. Pero antes de sumergirnos en el tema, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan ninguna de las historias que les traigo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Así que, ¿quién es Diletta Leotta? Para quienes no la conozcan, Diletta es una personalidad televisiva italiana, muy conocida por su trabajo en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol. Es una presentadora sumamente popular, con una belleza innegable y una presencia arrolladora. La hemos visto en numerosos programas, entrevistas y eventos deportivos, siempre irradiando profesionalismo y carisma. Su imagen es sinónimo de elegancia y de éxito, una figura que ha cautivado a millones de personas en Italia y en el mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Qué secretos se esconden en la vida de una de las mujeres más famosas de Italia? La vida de Diletta Leotta, como la de muchas celebridades, es un caleidoscopio de momentos públicos y privados, éxitos y desafíos. Nació en Catania, Sicilia, y desde joven demostró una pasión por la comunicación y el espectáculo. Estudió Derecho, pero su destino estaba en otro lugar, frente a las cámaras. Su carrera despegó rápidamente gracias a su talento, su carisma y su innegable atractivo físico. Desde sus inicios, Diletta demostró una gran versatilidad. No solo es una presentadora de televisión, sino también una modelo, una influencer y una empresaria. Ha trabajado para importantes cadenas de televisión italianas, como Sky Sport y DAZN, cubriendo eventos deportivos de gran envergadura. Su capacidad para entrevistar a deportistas y figuras públicas, su conocimiento del mundo del fútbol y su habilidad para conectar con la audiencia la han convertido en una de las presentadoras más queridas y respetadas de Italia. Pero, como suele suceder con las figuras públicas, detrás de la fachada de perfección y fama, a veces se esconden secretos, experiencias que moldean la vida de las personas y que, en el caso de Diletta, guardó durante mucho tiempo. Y es que, amigos, el secreto que guardaba Diletta por años está relacionado con un momento muy específico de su vida, su experiencia con el acoso en redes sociales. Sí, escucharon bien. Una mujer tan fuerte, tan exitosa, también fue víctima de ese flagelo. Y lo impactante es que lo mantuvo en silencio durante mucho tiempo por razones que, como veremos, son comprensibles y muy importantes. El acoso en redes sociales es algo que lamentablemente afecta a muchísimas personas, y aunque muchos piensen que las celebridades están inmunes, la verdad es que son un blanco fácil. La exposición mediática a la popularidad, todo esto se convierte en caldo de cultivo para comentarios malintencionados, amenazas y ataques que a veces pueden ser devastadores. En el caso de Diletta, las redes sociales se convirtieron en un espacio donde la criticaban, la insultaban y, en ocasiones, la amenazaban. Imagínense la presión, la angustia, el miedo que debe haber sentido al leer mensajes ofensivos, comentarios sexistas, incluso amenazas directas a su persona y a su integridad. Es fácil juzgar desde afuera, pero ponerse en su lugar es fundamental para comprender la dimensión del problema. El acoso en línea, también conocido como ciberacoso, es una forma de hostigamiento que se lleva a cabo a través de plataformas digitales como redes sociales, aplicaciones de mensajería, foros en línea y correo electrónico. Puede manifestarse de diversas formas, desde insultos y comentarios ofensivos hasta amenazas de violencia, difusión de información personal sin consentimiento y suplantación de identidad. El ciberacoso puede tener consecuencias graves para la salud mental y emocional de las víctimas, como ansiedad, depresión, estrés postraumático, baja autoestima, aislamiento social e incluso, en casos extremos, pensamientos suicidas. Las celebridades, debido a su visibilidad pública y a su exposición mediática, son un blanco especialmente vulnerable al ciberacoso. Los acosadores pueden utilizar sus plataformas en línea para difundir rumores, crear campañas de odio, acosar a sus familias y amigos, y
Amenazar su seguridad. La constante presión de estar bajo escrutinio público, junto con la imposibilidad de controlar los comentarios y las opiniones en línea, puede generar un estrés significativo y afectar la calidad de vida de las celebridades. ¿Por qué guardó silencio durante tanto tiempo? Esa es la pregunta clave y la respuesta es compleja. En primer lugar, el miedo. El miedo a que la situación empeorara, a que los ataques se intensificaran. El miedo a la reacción del público a ser juzgada, a que su imagen profesional se viera afectada. En segundo lugar, la vergüenza. Es difícil hablar de acoso, de ser víctima de ataques, de sentirse vulnerable. La vergüenza puede paralizar, puede hacer que uno se sienta culpable, como si la culpa fuera suya. Y en tercer lugar, la falta de apoyo. En muchos casos, las víctimas de acoso no saben a quién acudir, no tienen a quién contar su experiencia. Sienten que están solas, que nadie las va a entender, que nadie las va a ayudar. El miedo es un poderoso inhibidor. El miedo a la represalia, a la escalada de la violencia, a la pérdida del control. Para una celebridad, el miedo puede estar amplificado por la preocupación por su imagen pública y por las implicaciones profesionales de una denuncia. El miedo a ser estigmatizada, a ser considerada débil o vulnerable, puede llevar a las víctimas a optar por el silencio, a internalizar el dolor y a soportar el acoso en soledad. La vergüenza es otra emoción devastadora. La vergüenza de ser objeto de ataques, de sentirse expuesto, de ser juzgado por otros. La vergüenza puede hacer que las víctimas se sientan culpables, como si hubieran hecho algo para merecer el acoso. La vergüenza puede llevar al aislamiento, a la negación y a la dificultad para buscar ayuda. La falta de apoyo es un factor crucial. Las víctimas de acoso necesitan un sistema de apoyo sólido, que incluya amigos, familiares, profesionales de la salud mental y, en algunos casos, autoridades legales. La falta de apoyo puede aumentar la sensación de soledad y desesperación, y puede dificultar la recuperación. Y es que, amigos, el acoso en redes sociales, aunque parezca algo virtual, tiene consecuencias muy reales. Puede generar ansiedad, depresión, estrés postraumático, incluso puede llevar a las personas a tomar decisiones extremas. La salud mental es un aspecto fundamental de la vida, y el acoso en línea puede tener un impacto devastador en el bienestar emocional de las víctimas. La ansiedad es una respuesta natural al estrés y a la incertidumbre, pero el acoso en línea puede desencadenar una ansiedad crónica y debilitante. Las víctimas pueden experimentar ataques de pánico o insomnio, dificultad para concentrarse y un miedo constante a ser atacadas en línea. La depresión es otro efecto común del ciberacoso. La sensación de desesperanza, la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban, los cambios en el apetito y el sueño, y los pensamientos suicidas son algunos de los síntomas de la depresión. El estrés postraumático es una condición que puede desarrollarse después de experimentar un evento traumático, como el ciberacoso. Las víctimas de TEPT pueden revivir el trauma a través de flashbacks, pesadillas y pensamientos intrusivos. También pueden experimentar hipervigilancia, dificultad para concentrarse y cambios en el estado de ánimo. Pero, ¿qué fue lo que la impulsó a romper el silencio? ¿Qué la llevó a revelar este secreto después de tantos años? La respuesta es simple pero poderosa: la necesidad de ayudar a otras personas, de dar visibilidad a un problema que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Diletta decidió contar su historia para que otras mujeres se sintieran acompañadas, para que supieran que no están solas, para que se animaran a hablar, a denunciar, a buscar ayuda. La valentía de romper el silencio es un acto de empoderamiento. Es un acto de resistencia contra la opresión, contra el miedo, contra la vergüenza. Es un acto de solidaridad con otras víctimas de acoso, un acto de esperanza y de inspiración. En una entrevista, Diletta compartió algunos detalles de su experiencia. Contó cómo le afectaban los comentarios, cómo se sentía, cómo intentaba protegerse. Habló de la importancia de la salud mental y de la necesidad de buscar ayuda profesional. Y lo más importante, transmitió un mensaje de esperanza, de resiliencia, de valentía. Dijo que a pesar de todo, se había mantenido fuerte, que había aprendido a lidiar con la situación y que ahora, quería usar su voz para ayudar a otros. Su valentía al hablar fue impactante y generó una gran ola de apoyo. Mucha gente, tanto en Italia como en el resto del mundo, le agradeció por compartir su historia, por visibilizar un problema tan importante. Miles de personas se sintieron identificadas con su experiencia y por primera vez, sintieron que no estaban solas.
La revelación de Diletta sirvió para abrir un debate sobre el acoso en redes sociales, sobre la necesidad de crear un entorno más seguro y respetuoso, sobre la importancia de proteger la salud mental de las personas. La reacción del público fue significativa. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de agradecimiento y de solidaridad. Muchas personas compartieron sus propias experiencias de acoso en línea, creando una comunidad de apoyo y de comprensión. La historia de Diletta generó un debate público sobre la necesidad de tomar medidas para combatir el ciberacoso y para proteger a las víctimas. ¿Y qué podemos aprender de la historia de Diletta Leotta? En primer lugar, que el acoso en redes sociales es un problema real que afecta a muchas personas, incluso a las celebridades. En segundo lugar, que es fundamental hablar de ello, romper el silencio, denunciar los ataques. En tercer lugar, que es importante buscar ayuda profesional y rodearse de personas que nos apoyen. Y en cuarto lugar, que la resiliencia, la valentía y la solidaridad son fundamentales para superar situaciones difíciles. La historia de Diletta nos recuerda la importancia de la empatía. Debemos ser conscientes de que detrás de cada perfil, de cada publicación, de cada comentario, hay una persona real, con sentimientos, con miedos, con vulnerabilidades. Debemos ser respetuosos, evitar los comentarios ofensivos, las críticas destructivas y las amenazas. Debemos ser parte de la solución, no del problema. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. En el contexto del ciberacoso, la empatía implica reconocer que las víctimas son seres humanos con emociones y que el acoso puede tener un impacto devastador en su bienestar. La empatía nos permite ponernos en el lugar de las víctimas, comprender su sufrimiento y ofrecerles apoyo y solidaridad. También nos recuerda la importancia de la educación. Es fundamental educar a las nuevas generaciones sobre el respeto, sobre la igualdad, sobre la importancia de cuidar la salud mental. Debemos enseñarles a ser críticos con lo que ven en redes sociales, a identificar el acoso, a denunciarlo y a buscar ayuda. La educación es una herramienta poderosa para prevenir el ciberacoso. La educación sobre el respeto, la igualdad y la salud mental puede ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud crítica hacia el acoso y a comprender las consecuencias de sus acciones en línea. La educación también puede proporcionar a las víctimas las herramientas y el conocimiento que necesitan para defenderse y para buscar ayuda. Y por último, nos recuerda la importancia de la sororidad. Debemos apoyarnos entre mujeres, debemos defender nuestros derechos, debemos alzar la voz juntas. Debemos crear una comunidad donde todas nos sintamos seguras, respetadas y valoradas. La sororidad es un vínculo de solidaridad y apoyo entre mujeres. En el contexto del ciberacoso, la sororidad implica que las mujeres se unan para defenderse mutuamente, para denunciar el acoso y para crear un entorno en línea más seguro y respetuoso. La sororidad nos recuerda que no estamos solas, que tenemos el poder de apoyarnos mutuamente y de luchar por nuestros derechos. El impacto de la historia de Diletta Leotta va más allá de su experiencia personal. Su valentía al hablar sobre el acoso en redes sociales ha generado un movimiento de conciencia y de acción que está transformando la forma en que la sociedad aborda el ciberacoso. Su historia ha inspirado a otras celebridades y a personas comunes a compartir sus propias experiencias, a denunciar el acoso y a buscar ayuda. El legado de Diletta Leotta es un recordatorio de la importancia de la resiliencia, de la valentía y de la solidaridad. Es un llamado a la acción para todos nosotros, para que usemos nuestras redes sociales de manera responsable, para que apoyemos a las víctimas de acoso y para que construyamos un mundo mejor para todos. En resumen, el secreto que Diletta Leotta guardó durante años fue su experiencia con el acoso en redes sociales. Su valentía al revelarlo es un ejemplo para todos nosotros. Es un recordatorio de la importancia de la salud mental, de la necesidad de hablar sobre el acoso y de crear un entorno más seguro y respetuoso. Es un llamado a la acción para todos nosotros, para que usemos nuestras redes sociales de manera responsable, para que apoyemos a las víctimas de acoso y para que construyamos un mundo mejor para todos. La historia de Diletta Leotta nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la salud mental, la necesidad de romper el silencio y la importancia de la empatía y la solidaridad. Es un recordatorio de que todos somos vulnerables y que todos necesitamos apoyo en momentos de dificultad. También es una llamada a la acción para crear un entorno en línea más seguro y respetuoso, donde el acoso no sea tolerado y donde las víctimas reciban el apoyo que necesitan. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante.
¿Qué les pareció la historia de Diletta Leotta? CO. ¿Conocían su secreto? ¿Qué opinan sobre el acoso en redes sociales? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y responderles. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.